este medio. Qué bueno que se tomó el tiempo para buscar el consejo de Dios. Hoy es día de descanso para mucha gente, para otros es día de trabajo, pero para los hijos de Dios hoy es el día del Señor. Amén. Muy bien, hemos estado estudiando el miércoles específicamente, vimos la oración eficaz, cómo nuestra oración puede tomar más poder, más eficacia. La palabra eficaz es sinónimo de infalible, poderoso. Entonces es muy importante que nosotros, los hijos de Dios, aprendamos a desarrollar una oración eficaz. Y cuando hablamos de eficaz, no hablamos de usar palabras rebuscadas, repetidas, palabras raras. Tampoco habla de elocuencia al momento de orar, sino que habla de una condición. Habla de una condición espiritual, primeramente. Hablamos de una condición mental, emocional. Y a lo último, en un cuarto término, pasa la condición física. Entonces, es muy importante esto, porque la necesidad de la iglesia no es ni el Espíritu Santo, ni la sabiduría que está en la palabra. La verdadera necesidad de la iglesia es la oración. Y la oración para la iglesia es el mismo papel que hace el oxígeno para nuestros pulmones. ¿Cuánto puede durar tu cuerpo, tu cerebro, tus pulmones? ¿Cuánto pueden durar sin respirar oxígeno? ¿Cuánto? Creo que hay pruebas físicas. Hay personas que han durado hasta, no sé, qué tantos minutos sin respirar bajo el agua, pero llegan a un límite. Pues es lo mismo, la iglesia no puede sobrevivir victoriosamente, vivir en éxito, si no reconoce la verdadera necesidad de orar. Y vimos la vez pasada que si el Señor Jesús necesitó orar, también nosotros, ¿sí? Vimos también que cada vez que venían las tentaciones, el Señor Jesús clamaba al Padre, al único que podía librarlo de la muerte. Vimos también que la oración trae salvación y trae sanidad. Vimos muchos puntos la vez pasada de la necesidad de la oración, cómo la oración debería en el sentido activo ser el arma principal de la iglesia. Vimos también que la oración es parte del plan de Dios. Vimos también que la oración, el máximo ejemplo de la oración y de cómo orar es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Maestro. Vimos también cómo se debe de orar y tocamos varios puntos, específicamente 3. Hablábamos del hombre casado que debe darle un buen trato a su esposa. Hablábamos de la mujer casada que debe de respetar y obedecer a su marido. Y hablábamos de los solteros, solteras que tienen que honrar a sus padres para que su oración no sea estorbada. Toda oración va dirigida al Padre, lo vimos la vez pasada. Se pide en el nombre de Jesús, se hace con acción de gracias, conforme a la voluntad de Dios, y toda oración se cierra con un amén. Entonces, tanto casados como solteros deben de tener algo en común, que necesitan estar a cuentas con Dios cada día, estar a cuentas con su prójimo, no deberle a nada a nadie, para que la oración no sea estorbada. Vimos diferentes tipos de oración. La oración en el entendimiento, que es la que normalmente hacemos, mi mente está hablando. La oración en el espíritu, que es la oración en lenguas. La oración de intercesión, que es cuando pedimos por otros, un favor de Dios para otros. Vimos también que hay diferentes lugares. La Biblia dice: orad en todo lugar, levantad manos santas. Pero hay oración en lo íntimo, en tu recámara. Dice:
cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, habla con tu Padre, y lo que hables en secreto, tu Padre te lo recompensará en público. Vimos también que la oración en grupo, ¿sí? Y la oración en acuerdo, es cuando dice, si dos o más se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en los cielos, mi Padre lo hará. Entonces, hemos estado viendo que la oración es el arma principal. Debemos de orar en todo tiempo, cuando estamos en prosperidad y en éxito, pero también cuando estamos en pruebas. Hay gente que ora mucho cuando está en pruebas, le surge una inspiración, una fe tremenda, pero ya pasan las pruebas y los problemas, todo está bien, hay éxito, hay prosperidad, y se olvidan de Dios. No, tenemos que orar en todo tiempo para pedir dirección. Amén. Tanto ocupamos dirección de Dios en la oración cuando estamos en problemas, como cuando estamos también en prosperidad. No se te olvide esto. Y vimos finalmente los beneficios de la oración. La oración trae a nuestra vida espíritu de sabiduría y de revelación. La oración también fortalece nuestro interior, nuestro espíritu, nuestra alma. En la oración Dios nos da a conocer su voluntad, nos mantiene sensibles a su voz. Y la oración cambia también nuestra manera de pensar, nuestros parámetros mentales. Entonces es muy importante que no se nos olvide esto, porque va a ser casi imposible vencer las situaciones del mundo diario si no nos mantenemos en oración con Dios cada día de nuestra vida. Entonces, por eso dice que seamos constantes en la oración, sin desmayar, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Amén. Hoy vamos a ver la continuación y vamos a ver 3 enemigos de la oración. El primer enemigo de la oración se llama, ¿cómo se llama? Desidia. ¿Cómo? La desidia. Y vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. Yo sé que aquí en esta iglesia no hay gente decidiosa, pero por si conoces a alguien que sea decidioso, pues tú le compartes. Proverbio 1:32 dice, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Aquí la palabra prosperidad, esta palabra prosperidad, tiene un enfoque, viene del hebreo chalvá, y habla de una seguridad que puede ser genuina, pero que también puede ser falsa. Habla de estar tranquilo. Entonces, puede ser también una tranquilidad genuina, pero también puede ser una tranquilidad falsa. Otra Biblia, la Biblia del pueblo, es una versión nueva que no conocía, dice, porque a los ingenuos los mata su propio extravío, y la desidia pierde a los necios. Entonces, hablar de desidia, otra Biblia diría, su complacencia y necedad los aniquilarán. Lo dice, acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Y luego otra versión bíblica dice, a los necios los destruye su despreocupación. Entonces, desidia es, en base a las versiones bíblicas diferentes, desidia es autocomplacencia, falsa tranquilidad, poca atención, pero también desidia es despreocupación. Aquí en México tiene otro nombre más feo, pero así lo vamos a dejar. Entonces, esto me hablar de desidia, hablar de autocomplacencia, de poca atención, de despreocupación. Habla cuando las personas tienen falta de pasión, falta de compromiso. Implica gente que exige mucho de Dios, se enoja cuando Dios no le bendice, pero cuando Dios lo requiere, dice, nah, ya hay quien lo haga, que lo haga otro. Hola. Falta de pasión, falta de compromiso.
desidia. Y la desidia es un enemigo que ha arrastrado a la iglesia cristiana moderna y la está llevando a un acomodamiento, a una zona de confort espiritual, religioso. La Biblia advierte, Dios en su palabra, de el conformarse al presente siglo, al presente tiempo. El apóstol Pablo es como lo describe justamente como el producto de una diabólica desidia. Y no hay mucha diferencia entre aquel tiempo en que Pablo escribió eso a los romanos a hoy en día. En aquel tiempo Pablo exhortaba a la iglesia en Roma. En aquel tiempo Roma era una potencia mundial, era considerada la capital del mundo de aquella época. Roma estaba saturada de diversiones, placeres, todo lo que el hombre pudiera imaginar en su perversión. Había una inmoralidad terrible, orgías sexuales en todas las clases, media, alta, baja, consumo de drogas alucinógenas que ya habían descubierto, y esto agrégale la idolatría, el politeísmo y música rara que llevaba a los romanos a extremos psicológicos y emocionales, donde ellos alcanzaban éxtasis, placeres exóticos y diabólicos. Entonces Pablo está advirtiéndole a la iglesia de Roma de aquel tiempo sobre estos problemas sociales, morales, pero no son muy diferentes a los de hoy en día. No ha cambiado en ese aspecto la actitud del mundo, no ha cambiado demasiado, al contrario, creo que ha empeorado. Por eso Pablo advierte en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo, a este tiempo, sino que dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepamos y comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la palabra no se conformen, creo que por ahí puse un concepto. No se conformen significa no se amolden, no se dejen moldear, no adopten los criterios, no se adapten, no imiten las conductas, no sigan los modelos equivocados del mundo actual. Entonces esto está diseñado para cualquier época de la historia humana. Entonces podemos entender, por ejemplo, un diccionario, Larousse, diccionario secular, dice que la desidia es, o se traduce como dejadez, descuido, negligencia. ¿Qué es la desidia? Descuido y negligencia. Una persona desidiosa es una persona negligente. ¿Y qué es una persona negligente? Es alguien que ya sabe lo que tiene que hacer, pero ¿qué crees? No quiere hacerlo. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. Entonces, eso es exactamente lo que está consumiendo a la iglesia moderna. Hay una negligencia, una pereza enfermiza que impide que la iglesia siga defendiendo los valores espirituales, morales, que la caracterizan conforme a la palabra de Dios. Es decir, hay demasiadas corrientes, porque así estábamos nosotros antes siguiendo la corriente del mundo. Hay demasiadas corrientes, criterios ideológicos, modernos, complacientes, cómodos, que le han estado robando a la iglesia la agresividad espiritual. A la iglesia moderna le resulta mucho más fácil solamente oír la palabra de Dios que poner en obra la voluntad de Dios. Por eso el Señor, el Espíritu Santo en la palabra hace énfasis,
Jesús lo dijo en los evangelios, sed hacedores. Santiago en 1:22 dice también, pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. El Señor Jesucristo decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Bueno, ahorita el Espíritu dice, el que tenga ojos para leer, que entienda. El que se limita solamente a oír es un cristiano pobre. ¿Por qué? Porque se está engañando a sí mismo. El que oye pero no hace, no aplica, se está engañando a sí mismo. Y hay un riesgo, porque un cristiano así llega a pensar que es merecedor de la vida eterna, cuando en realidad, al ser decidioso, negligente en la oración, está arriesgando su alma. Porque en esta lucha espiritual, lo principal que está en riesgo es tu vida eterna, tu alma. Y cuando soy negligente y decidioso, en cuanto a la oración, yo mismo estoy arriesgando mi alma. Pero hay fruto, hay un galardón y hay un premio para los que perseveran. Ahí mismo en Santiago capítulo 1 verso 25. Dice, por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo, que dice, será afortunado en lo que hace. ¿Será qué? Afortunado en lo que hace. Entonces, aquí hay dos tipos de personas. Dice, el que pone en práctica la voluntad de Dios y el que solamente es un oyente olvidadizo. La Biblia es un espejo. Todos nos vemos en un espejo para peinarnos, para abrocharnos la camisa. Las mujeres pues para darse una manita de gato. Pero hay personas que se acaban de ver en el espejo, salen a la calle y luego se les olvida lo que vieron. Dudan de si, ay, me peiné bien, me pinté bien, me abroché bien. Es lo mismo que la gente que oye la palabra, pero luego se le olvida. Se le olvida. Un día una persona me dijo, pastor, a mí no se me pegan los sermones. ¿Quién sabe qué le pasa a mi mente? Se me olvida. Y yo le digo, bueno, es mejor una pálida tinta que una brillante memoria. Ahorita está la bendición de que si no se puede conectar en vivo, pues está recalentado. La repetición queda grabada ahí en YouTube, en Facebook. Es una gran bendición. En mis tiempos eran los cassettes. Yo compraba los cassettes de los sermones y los escuchaba todo el día. Era la manera como aprendí. Entonces, pero realmente no es que seamos, o más bien la raíz de ser olvidadizo es la falta de interés. Porque si alguien me cuenta un chiste, me lo aprendo y ya nunca se me olvida. Hay personas que se aprenden teléfonos celulares de memoria, hasta 5 o 6 números diferentes. Entonces, el oyente olvidadizo no es que su mente esté funcionando mal. No, hay falta de interés en las cosas de Dios. Entonces, pero dice, pero el que persevera, el que se fija bien en la ley de Dios y la pone en práctica, dice, será afortunado en lo que hace. Entonces, no debemos de abandonarnos, no debemos descuidar la hermosa oportunidad que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, su Hijo, de alcanzar la vida eterna. Porque de lo contrario, dice la Biblia, que en aquellos días será el lloro y el crujir de dientes. Entonces tenemos que cuidar con temor y temblor esta salvación tan grande que Dios nos ha regalado. Tenemos que sacar de nuestra alma el desánimo, la desidia, la negligencia que el diablo ha estado ministrando a través de
tantos problemas, tantas doctrinas, conocimientos. Hazte esta pregunta, o sea, ¿qué es lo que te deprime? ¿Son tus debilidades las que te deprimen? Dice la Biblia, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dice la Biblia, cada una de tus debilidades son una oportunidad para que el poder de Dios se perfeccione. ¿No tienes ganas de orar? Pues es muy rara la gente que deja de comer, que no tiene ganas de comer. Sí hay, pero es muy raro. Si no te dan ganas de orar, ¿qué tienes que hacer? Dice la palabra, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Háblale a alguien que ore por ti, o tú mismo, adora, alaba. Pero tenemos que estar luchando con esto. Lucas 11:9 dice el Señor, pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Estamos hablando de acción, oración. Ya no nada más oración, oración. Estoy orando, pero también estoy accionando. Dejo de ser decidioso. Dice, pide, se te dará. Busca y hallarás, llama y se te abrirá. Pedir, buscar, llamar son acciones. Es dejar la desidia a un lado. Amén. Dice la Biblia, habla de un hombre llamado Elías, que era un hombre sujeto a pasiones, debilidades, defectuoso, pues, para que me entiendas, igual que yo. Oraba fervientemente y Dios le respondía. Oró y dejó de llover 3 años, volvió a orar y llovió otra vez después de 3 años. Y Elías era un hombre imperfecto, lleno de debilidades, pero ¿qué hacía? Oraba. ¿Qué hacía? Oraba. ¿Qué hacía? Oraba. ¿Cómo estaba Elías? Defectuoso, lleno de debilidades. Pero con todas sus debilidades, Elías oraba. Y muchos cristianos, todos tenemos debilidades, pero muchos cristianos ahí se la pasan como el chavo. No, ora. Elías era un hombre lleno de debilidades, pero oraba. Y Dios le respondía. Amén. No la pienses mucho. Ese es el error de muchos cristianos, que la piensan demasiado razonamiento. Tengo casi 20 años en el camino de Cristo y he visto muchos cristianos que la han pensado mucho, se detuvieron a pensar y ¿qué crees? Ahí se quedaron parados toda la vida. Es hora de que la siguen pensando. No, pues ¿cuándo? Entonces, ¿qué es lo que te distrae? ¿Sí? Tus pasiones, tus deseos. Hay cristianos que están con un pie dentro y un pie fuera. Cristianos solteros y también casados. Quieren estar con Dios, quieren servir a Dios, quieren la bendición de Dios, pero están con un pie en el mundial, en la farándula, los amigos, el punchis punchis. Pues me iba mejor antes, yo era más alegre. Pues dice el Señor, o frío o caliente, no te quiero montado en el medio. Deja la desidia a un lado. Pero si es tu caso, cristiano, cristiana, de que tus deseos, tus pasiones te hacen voltear hacia atrás, hacia tu vida anterior, dice 1 Juan 2:17, pues hay una advertencia, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, ahí están las dos consecuencias, ¿sí? Si tú estás enamorado del mundo, de los deseos, pues va a pasar. Todo lo que hay en el mundo va a pasar, es temporal. Pero el que hace la voluntad de Dios, que dice, está buscando algo eterno. Y a veces estamos enamorados de lo temporal. Cambiamos lo que Dios me da por un plato de lentejas, cuando el Señor me tiene una cabrería chillona, unas costillitas ribs, unas costillitas así adobadas, o con salsa búfalo, ya hace hambre. Entonces, ahora, el apóstol Pablo hace una indicación al respecto. 1 Corintios 7:30. Los que lloran, hagan como que no lloran. Los que se alegran, como si no se alegraran. Los que compran, como si no tuvieran nada. Los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutaran.
Dice, porque la apariencia de este mundo, ¿qué dice? Se pasa. Te pasas, Nico, te pasas. La apariencia de este mundo se pasa. Entonces, si tienes capacidad económica para tener muchas propiedades, vive como si no las tuvieras. Si es alguien que demasiado sensible para llorar, pues vive como si no lloraras. Dice, los que se alegran como si no se alegraran. Entonces tenemos que, para que te des cuenta que ya en la Biblia hablaba de la psicología inversa, pero la palabra de Dios no es psicología, es sabiduría de lo alto. Salomón decía respecto a las cosas del mundo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, mi querido hermano, que nada lo distraiga a usted, mi hermana, de la sincera fidelidad de Cristo. El diablo va a buscar 1000 formas para desviarnos del camino, y una de ellas, una de esas estrategias es distraernos del principal objetivo de nuestra atención, que es Cristo Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es el autor y el consumador de la fe. Cuidadito con esto. Dijo mi hermana Martita, papá del pastor Gerardo, mucho cuidado. Entonces, tenemos que poner diligencia y atención. Deje ustedes de estar tan desinteresado en los compromisos de Dios. ¿Sí? Ponga diligencia y atención en las cosas que no se ven. Pues las cosas que no se ven, las espirituales, son permanentes, son eternas. Y las terrenales son pasajeras. ¿O qué es lo que te obliga a descuidar tu vida espiritual? ¿Las cosas materiales? ¿Eso es lo que te obliga? ¿Qué es lo que te obliga? ¿Qué es lo que te presiona a dejar tu comunión con Dios? ¿Habrá algo que valga más que tu alma? Yo creo que no. Marcos 8:36. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Ahí está la pregunta, mira. ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Un carro nuevo valdrá más que tu alma? ¿Un proyecto valdrá más que tu alma? ¿Un viaje de placer valdrá más que tu alma? ¿Propiedades materiales valdrán más que tu alma? Entonces el ser humano tiene esa tendencia. Se afana por alcanzar bienes intelectuales, culturales, materiales, cosas que le dan cierta gloria, cierto poder, cierta fama, placeres, pero jamás le darán gozo, paz y esperanza eterna. Hay gente que son tan pobres, que lo único que tienen es dinero en el bolsillo y en el banco. Entonces tenemos que dejar de ser negligentes y desidiosos. Amén. La desidia hacen que el ayer y el mañana sean iguales. ¡Ay, qué aburrida la vida! ¡Ay, qué aburrida! Dicen los cristianos, no me refiero a los que no son cristianos. Dicen los cristianos, ¡ay, qué aburrido! Otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, y esa palabra ya la oí, y otra vez lo mismo. ¿Sabes por qué somos así? Por la desidia. Porque no hacemos cosas diferentes. Me aburre las cosas de Dios porque en mi desidia, en mi negligencia, no estoy avivando lo que Dios me da, no estoy atesorando lo que Dios me da. Pues yo sé que aquí nadie batalla con eso, pero la desidia hacen que el ayer y el mañana sean igualitos. No hay nada diferente. Entonces muchos creyentes, entre comillas, han dejado a un lado su fe, buscando afanadamente alcanzar los bienes materiales, los bienes temporales, que lo único que hacen, y lo logran, porque la paciencia, la disciplina tiene un galardón, y hay gente que se aleja de Dios y puede alcanzar cierta prosperidad material, pero ¿sabes qué ganan? Llenarse de soberbia, de una estima sobrevalorada, ¿sí? Cosas que para nada le ayudan en su vida eterna. ¿Por qué? Porque el hombre confía demasiado en lo que puede lograr hacer. ¿Valdrá eso más que tu alma? Hay gente que prospera dentro de la iglesia y luego
Bye, iglesia, ya no te ocupo, Dios, ya prosperé, ya estoy bien, ya no ocupo. Cuidado. Entonces son cosas que para nada le ayudan. ¿Cuál es el precio que alguien puede estar pagando o que han pagado para alcanzar sus metas terrenales? Entonces la Biblia dice que la vida, la felicidad del hombre no depende de los bienes que posee. Hay gente que no le falta nada en la vida, materialmente hablando, humanamente hablando. ¿Pero qué crees? No son felices. No son felices. Y respecto a eso dice el Señor, no te preocupes por todo esto, diciendo qué comeré, qué beberé, qué ropa me pondré, cómo voy a pagar la renta, el agua, la luz, la colegiatura. Hay gente que así se la pasa pensando. Dice el 32, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. 33, busquen pues el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Qué comeremos? ¿Cómo voy a pagar la renta, el agua, la luz? ¿Cómo? Dice que esos pensamientos lo dominan ¿a quién? A los incrédulos. Entonces hay que tener cuidado con la desidia, porque la desidia, la negligencia nos pueden condenar de manera lenta, silenciosa. La desidia y la negligencia es como el cáncer. Por eso tenemos que despertar, familia, y prepararnos cada día para tener un encuentro con nuestro Dios, con nuestro pastor Jesucristo, de manera que cuando Él regrese nos encuentre chambeando. Amén. Entonces la carne no desea ni quiere practicar las cosas espirituales. Por eso siempre la carne y el alma va a tener excusas para posponer la oración. Sí, siempre hay excusas para no orar. Es la desidia que nos lleva al punto de orar muy poco o no orar nada en lo absoluto. Tenemos que aprender a vencer a este enemigo. ¿Cómo? Proponiéndonos a diario una disciplina de orar todos los días a la misma hora sin fallar un solo día. Eso es crucificar la carne. Satanás va a tratar de hacernos cambiar. Nos va a proponer cambiar lo mejor por lo bueno, lo indispensable por lo necesario. Porque cuando el diablo ve que tú oras y te estás esforzando, disciplinando en oración, va a buscar negociar contigo. Y te va a decir, está bien, ora, pero no te claves mucho, no seas fanático, no leas tanto la Biblia, no ores tanto, no le hables tanto a la gente de Dios. ¿Qué van a pensar de ti? Hola, es el chamoy, es el chamuco ahí, negociando contigo. Entonces, un cristiano, ojo con esto, jamás llegará a ser lo que Dios quiere que sea sin oración. Un hijo de Dios, un cristiano, jamás llegará a ser lo que Dios quiere que sea si no ora. Nunca llegará al lugar que Dios lo quiere llevar, al menos de que estemos orando constantemente. Nunca creceremos a la estatura que Dios nos ofrece si somos negligentes en la oración. No se puede así. No es la forma. Juan 16:22 dice, así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos, entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Ese día no necesitarán pedirme nada. Jesús le habla a los discípulos. Les digo la verdad, les pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición, porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Jesucristo le está diciendo a los discípulos, va a llegar el día en que yo venga por ustedes y estaremos delante del Padre y le van a pedir al Padre directamente, pero ahorita pídanle en mi nombre. No lo habían hecho antes, ahora pidan en mi nombre y mi Padre dice, les dará, recibirán y tendrán alegría en abundancia. Entonces es tiempo de estar orando. Otra traducción para la desidia es pereza. La pereza, Proverbio 13:4.
el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Se me vienen a la mente dos ejemplos. El ejemplo de Daniel, cuando oró 21 días constantemente. Al 21 día viene el ángel de Dios y le dice: Daniel, desde el primer día que oraste, Dios envió la respuesta, pero se me atravesó un demonio y tuve que luchar con él. ¿Qué hubiera pasado si Daniel hubiera sido desidioso, negligente, y hubiera dejado de orar al tercer día, al cuarto día, al 10º día? Ah, ya no voy a orar, Dios no me contesta. No, eso se llama desidia, negligencia. El otro ejemplo es cuando Jacob luchó con un ángel toda la noche. Y el ángel le dijo: ya déjame porque está amaneciendo. Y Jacob le dijo: no te suelto hasta que me bendigas. Está bien, pues te voy a bendecir, pero te voy a cambiar el nombre. Y lo bendice. ¿Qué hubiera pasado si Jacob hubiera sido negligente, desidioso, y hubiera soltado al ángel antes? A veces estamos deseando muchas cosas, estamos frustrados porque no tenemos muchas cosas, pero no nos damos cuenta que no somos diligentes, no somos perseverantes, somos negligentes, somos desidiosos, somos perezosos en la oración. 3 veces Jesús bajó del monte de los olivos y se los encontró durmiendo. Dormidos los discípulos, durmiendo. Entonces fíjate bien, alguien dijo que no es la mala hierba la que ahoga la buena semilla, sino la desidia y la negligencia del campesino. Ojo con esto, en toda cosecha hay mala hierba, hay cizaña en la tierra. Y esa hierba mala o esa cizaña va a ahogar la semilla buena si el campesino no la quita. Entonces no es la mala hierba, sino la negligencia del campesino, la pereza del que está sembrando. Hay tantas cosas que Dios nos ha dado, hay tantas bendiciones que Él nos está haciendo llegar, que Él quiere hacernos llegar, pero si Él ve que soy desidioso, negligente, si no estoy siendo responsable con lo que Él me ha dado, entonces ¿dónde está el problema? ¿En Dios? ¿En su palabra? ¿En su promesa? ¿O en mí? Pastor, es que tengo mucho miedo. ¿Ya oraste? Pastor, es que tengo muchos problemas. ¿Ya oraste? Soy muy enfermo. ¿Ya oraste? Es que no tengo trabajo, ni dinero, ni nada que dar. ¿Ya oraste? ¿Ya oraste? ¿Estás orando lo suficiente? No es suficiente orar por las redes sociales, ni subir a diario un mensaje bonito, motivador. No, es necesario apartar un tiempo a solas con el Señor, dedicar tiempo de calidad para el Señor. No basta con subir un versículo diario, ya cumplí con Dios y con mi alma. No, hay que estar orando, orando. Deje la desidia a un lado. Es que ya oré mucho, pastor. ¿Qué tanto has orado? Mucho, y no he visto respuesta. Entonces no has orado lo suficiente. Discúlpame, pero si no hay respuesta, no has orado lo suficiente. ¿Hasta cuándo oró Daniel? Hasta que recibió respuesta. ¿Hasta cuándo luchó Jacob con el ángel? Hasta que lo bendijo. ¿Hasta cuándo tienes que orar? Hasta que reciba respuesta. No has orado lo suficiente. Hola. ¿La dejamos ahí o le seguimos? Y hay muchas otras cosas más que quisiera compartir. Otro enemigo de la oración, aparte de la desidia, el orgullo. Ay, pastor, yo pensé que el sermón del domingo iba a estar más tranquilón. El orgullo. Alguien dijo que mientras sigas sembrando orgullo, vas a seguir cosechando pérdidas. Así. La oración es un trabajo, una acción espiritual que humilla, que derriba el orgullo y el intelecto, crucifica la vanagloria humana,
el hombre por naturaleza tiene una tendencia a ser reconocido, respetado, honrado. Pero la oración nos hace ver nuestra bancarrota espiritual, y todo esto es difícil de sobrellevar para mi carne, porque a mi carne le gusta razonar, más que depender de un Dios que no puede ver. A mi carne le gusta más razonar que creer. Una persona me dijo: pastor, dejé de ir a la iglesia porque se me hace siento mucha lucha en las cosas de Dios. No sé qué me pasa, pero me cuesta mucho trabajo. Y yo le expliqué a esta persona: bueno, ¿quieres que sea honesto contigo? Sí, me dijo, soy maduro para escuchar. Y yo le dije a esta persona: bueno, tú tienes una empresa allá afuera, eres patrón de una empresa, mucha gente depende económicamente de ti, aparte tienes un puesto público de respeto, de honra. Allá afuera en la sociedad tú eres alguien, mucha gente te busca y mucha gente te reconoce y te alaba, etcétera, etcétera. Y tú vienes a la iglesia y luego escuchas una palabra donde Dios te dice que sin Cristo no eres nadie, donde Dios dice: humíllate bajo la poderosa mano del Señor y Él te exaltará cuando sea tiempo. La Biblia dice: ora, humíllate, el corazón humilde, contrito, humillado. Y eso le cuesta mucho trabajo a mi ego, a mi carne, porque tengo que humillarme delante de Dios. Cuando allá afuera en la sociedad soy alguien respetado, honrado, sin necesidad de hincarme, sin necesidad de humillarme, soy alguien allá afuera. Entonces el orgullo es un gran enemigo de la oración, porque al orar reconocemos nuestra dependencia total a Dios, y un corazón orgulloso se niega a aceptar esto. Hay mucho que arriesgar por causa del orgullo. Lucas 18:10 hay un ejemplo muy práctico. Dice: 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo, el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, no soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos que está aquí a un lado. Ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de todo lo que gano. En cambio, dice en el verso 13, el cobrador de impuestos que estaba de pie a cierta distancia, dice, cuando oró ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido, y decía: Dios, ten compasión de mí porque soy pecador. 14. Les digo que este se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no, porque el que se cree mucho, santo, será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Ay, pastor, qué complicada es la palabra, no la entiendo. Pues ahí está una muy clara. Había 2 hombres, el fariseo puesto de pie decía, estaba charoleando con Dios, estaba ahí queriendo usar sus palancas, y sacó todos sus títulos de diezmo, de todo lo que gano, sirvo en la iglesia, y soy esto, soy lo otro, y gracias porque no me hiciste como ese pelado que está ahí atrás. Soberbia, orgullo. Y el otro ni siquiera levantaba la vista: Señor, perdóname, soy pecador, sin ti no soy nada. Y el Señor Jesús dijo: ese se fue aprobado por Dios, el otro no. Entonces tenemos que tener cuidado, familia, de cómo me presento delante de Dios. Por lo menos estaba orando, pero con soberbia. Pero hay algunos otros orgullosos
que ni siquiera oran, ni siquiera se disponen. Entonces, si no hacemos morir el orgullo, será nuestro mayor castigo. Quien no sabe humillarse delante de Dios, jamás logrará comunicarse con Él. Porque dice el Salmo 138, Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Pase la alabanza. Entonces, familia, Dios dice aquí que necesitamos hacer un lado el orgullo. Y termino con esto, porque algo que vimos la vez pasada y que estorba nuestra oración es la falta de perdón. Marcos 11:25, que dice: cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así Dios, su Padre que está en el cielo, les perdonará a ustedes todos sus pecados. Cuando oren, perdonen. La falta de perdón limita mi oración. Y la mayoría de las veces no perdonamos al que me ofendió por orgullo. Y el orgullo viene cuando estoy justificando mi actitud. Tengo razón de estar resentido. Y eso me vuelve orgulloso. No quiero perdonar. Tengo razón de estar enojado. Tengo razón de estar resentido. Y eso se convierte en orgullo. El problema es que el orgullo te aleja de Dios. A veces el orgullo te va a hacer sentir más fuerte, pero nunca el orgullo te va a hacer sentir feliz. Aunque te sientas fuerte, el orgullo nunca te hará sentir feliz. Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios sí me ha escuchado, ha atendido la voz de mi plegaria. Bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria, ni me negó su amor. El orgullo me impide orar, y la falta de oración me lleva a tropezar y a caer en tentación. Entonces, fíjate bien, hay algo que separa y aleja a las personas, a las familias, a las iglesias. El orgullo separa más a la gente que la distancia. Por eso tenemos que dejar de ser orgullosos. ¿Alguien te ofendió? Perdónalo. ¿Ofendiste a alguien? Pídele perdón. No porque lo merezca, sino porque necesitas hacer un lado tu orgullo, porque el orgullo estorba tu comunión con Dios. Es mejor vivir en paz que tener la razón. Cristo dice: ora por el que te maldice, bendice al que te maldice, bendice a tu enemigo, ámalo. Ora por el que te humilla, por el que te persigue. Porque si nada más amas a los que te aman y le haces el bien a los que te hacen el bien, eso no tiene ningún galardón. El orgullo separa más que la distancia. Proverbios 16:18, y eso nos hace tropezar. Después del orgullo viene la caída, detrás de la arrogancia viene el fracaso. ¿Qué viene después del orgullo? La caída, el tropiezo. Entonces, es muy importante, familia, que hagamos a un lado la desidia y el orgullo, porque están estorbando nuestra oración. Mateo 26:41 dice: quédense despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. El orgullo tiene una hija. La hija se llama ingratitud. Una persona orgullosa es una persona que no es agradecida. Pero finalmente Dios va a respetar la forma que elijas vivir. O enfrentar la vida con orgullo, creyendo que no necesitas orar, o enfrentar con humildad la vida, reconociendo tu dependencia hacia Dios a pesar de tus capacidades.
Dios nos ha dado muchas capacidades, muchos dones, muchos talentos, podemos lograr muchas cosas. Pero cuando yo rindo todos esos talentos a Dios, estoy siendo humilde con Él. Dice que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta, el orgulloso, será humillado. Hay muchos más enemigos que nos los vamos a ver más adelante. Hoy solamente vimos dos: la desidia o la negligencia o la pereza, que es lo mismo, para orar, y el orgullo, la soberbia. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle perdón al Señor si hemos sido desidiosos, orgullosos, soberbios. Levanta tus manos ahí en tu hogar, en el lugar donde estás viendo este sermón. Levanta tus manos. Y si hay que pedirle perdón a Dios, pídele perdón a Dios.